Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a un mensaje más de este su canal, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y les habla el pastor Juan González de la comunidad Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, trayéndoles la tercera parte de esta serie que hemos titulado Entendiendo el texto en su debido contexto. Y el tema que nos ocupará el día de hoy es este: ¿debemos guardar la ley? Y pues es uno de los temas polémicos que se discute en muchos círculos de doctrina el día de hoy a través incluso de las redes sociales. Encontramos un gran sector de creyentes que está en contra de la idea de guardar la Torá, de guardar la ley. Y vamos a demostrar a través de este mensaje la respuesta correcta desde el punto de vista bíblico, desde luego, para poder encontrar pues la respuesta a esta pregunta: ¿debemos guardar la ley? Y les invito como siempre a que vean este video hasta el final, tomen nota de todo lo que vamos a compartir y esperamos sea de edificación para su vida. Bueno, comenzamos ya este mensaje también recomendando que vean nuestro anterior video, la parte 2, donde estuvimos compartiendo esta enseñanza que titulamos ¿Cuál es la definición y el propósito de la ley de Dios? Si no has visto este mensaje anterior, te invito a que lo hagas, ya que a través de esta serie estamos tratando de demostrar cómo se ha malinterpretado la Biblia en cuanto al tema de la ley, de la Torá. Es muy importante que tú sepas lo que es la Torá y cuál es el propósito por la cual la ley fue dada de parte de Dios a través de Moisés, y no solo al pueblo hebreo, sino a toda la humanidad como parte de ese legado de amor a través del cual Dios dejó sus mandamientos y sus leyes para favorecer al ser humano. Así es de que te invito a que veas este video anterior para que puedas entender el seguimiento que vamos a dar a esta enseñanza. Y pues quiero comenzar con esta pregunta: ¿debemos guardar la ley? Aquí menciono que un sector amplio del cristianismo actualmente afirma que el creyente en Jesús ya no debe guardar la ley, porque ahora estamos libres de ella y vivimos solo bajo la gracia, y desde luego utilizando toda una serie de pasajes tomados fuera de contexto y mal interpretados, en especial pasajes relacionados con la doctrina del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, de lo cual en esta serie estaremos explicando, como ya lo anunciamos desde el principio, versículo por versículo, para poder demostrar la manera en que se han malinterpretado. Y sobre todo uno de ellos, Romanos 6:14, que se cita frecuentemente para demostrar o tratar de demostrar que ya no vivimos bajo ninguna ley, sino solo bajo la gracia. Es este pasaje de Romanos 6:14 que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y repito, este pasaje, como muchos otros más que se han malinterpretado, los estaremos aclarando a través de esta serie, pero por ahora quiero dejarlo aquí y continuar. Y dentro de esta misma pregunta de si debemos guardar la ley, bueno, a pesar de que se reconoce que la ley tiene sus orígenes en los 10 mandamientos, en el Decálogo, que son esos 10 preceptos universales que la mayoría de las culturas incluso reconocen como mandamientos morales que sustentan la base de cualquier sociedad. Sin embargo, el creyente no sabe realmente bien si debe seguirlos, ya que su lógica dice que sí debe de hacerlo, pero en la iglesia le dicen que no. Entonces se encuentra frecuentemente ante un gran conflicto, y otros muchos creyentes desde luego aprovechan estas malas interpretaciones para justificarse y vivir una vida sin ley. Desde luego que esto pues trae sus consecuencias, como ya lo hemos señalado. No podemos tratar de vivir una vida en obediencia, una vida agradable a Dios sin respetar ninguna ley, ningún mandamiento. Ahora, aquí nos preguntamos precisamente este tema de la ley o la gracia, porque otra de las enseñanzas tradicionales dentro de algunos sectores del cristianismo en cuanto a la ley es que se asocia a prácticas rígidas, legalistas, llevadas a cabo por el pueblo hebreo a lo largo de generaciones, y se llega a pensar que la práctica de la ley lleva a la esclavitud.
Además, que la ley habitualmente se contrapone o se anula con la doctrina de la gracia del apóstol Pablo, dándonos a entender con esto que podemos elegir entre cumplir la ley o solo vivir por la gracia. Y desde luego un gran sector del cristianismo pues eligen vivir bajo la gracia porque ésta resulta más cómoda, más permisiva, más adecuada pues a ese supuesto sentido de libertad que ahora tenemos de toda ley que nos esclaviza. Y si bien es cierto, dentro del judaísmo, sobre todo en el tiempo de Yeshua, teníamos a ese grupo llamado de los fariseos, de los escribas, que eran quizás el sector más legalista dentro del judaísmo, que se habían creado una serie de normas y preceptos humanos para los cuales Yeshua estuvo en contra, pero Yeshua nunca se manifestó en contra de la ley de Dios, sino en contra de los mandamientos de hombres, de la ley oral que fue creada por los rabinos fariseos, que trataron de imponer reglas y pesadas cargas a los creyentes. Así es de que no hay que confundir, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento Yeshua se haya rebelado en contra de la ley, y tampoco podemos justificar que la doctrina de la gracia desarrollada por Pablo contraponga lo que es el cumplimiento de la ley de Dios. Así es de que mucho, pero mucho cuidado con estas malas interpretaciones. Ahora, la gran mentira respecto a la ley que se ha ido tornando, ¿verdad?, con mucha fuerza en el cristianismo, y no desde ahora, desde mucho antes, desde que el cristianismo en el siglo segundo y sobre todo tercero decidieron romper con sus raíces hebreas, que desde luego la comunidad israelita o la comunidad judía, que fueron los primeros creyentes, nunca pasó por su mente que el creer en Yeshua iba a hacerlos, pues ya no cumplir la Torá, sino al contrario, ellos sabían que esto era para afirmar el verdadero propósito de la ley que les fue entregada en el monte Sinaí. Sin embargo, el tema de la ley y la gracia sigue siendo una enseñanza fundamental en las escrituras. Sin embargo, es quizás la más mal entendida entre el grupo de creyentes hoy en día. Satanás, desde luego, ha introducido la falsa idea de que Yeshua tuvo que morir en la cruz no para salvarnos de nuestros pecados y del castigo por quebrantar la ley divina, sino para salvarnos de las supuestas injustas y duras leyes de Dios. Y es triste decirlo que muchos pues han creído esta mentira. Así es de que hay que tener cuidado por estas malas interpretaciones que contraponen la ley y la gracia, cuando en la Biblia entendemos que ambas siguen vigentes y no se contraponen. Ahora, la gran mentira respecto al tema de la ley es que Satanás sabe que el hombre no tiene una mente equipada para amar y obedecer las leyes de Dios, y desde luego se aprovecha de ello. Y aquí citando Romanos 8:7, Pablo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto quiere decir que el creyente que vive según la carne, según su esfuerzo propio, obviamente va a ser más atraído por el pecado que por el cumplimiento de la ley, lo cual va a ser para él muy difícil o imposible de cumplir haciéndolo en sus propias fuerzas, de tal manera que esa es otra de las razones por las cuales muchos creyentes, obviamente partiendo de la idea de que es imposible cumplir la ley de manera perfecta, así es de que es mejor vivir sin ley y haz lo que puedas. Y por desgracia, muchos creyentes pues simplemente renuncian al someterse y obedecer los mandamientos de Dios. Así es de que aquí está claro que para el hombre carnal los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no se puede sujetar a la ley de Dios una persona que no ha sido transformada por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Dentro de esta gran mentira, bueno, entendemos que Dios le dio leyes a Adán y Eva desde el principio para su propia seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo Satanás? Bueno, pues él les hizo confiar en sí mismos,
les hizo creer que la razón por que Dios quiso mantenerlos lejos de pecar fue para negarles la felicidad. Hay que entender que el argumento que le dio Satanás envuelto en esa serpiente a Eva fue cuando le dijo, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de este fruto, sus ojos se van a abrir y van a conocer el bien y el mal y van a ser como dioses. Y eso fue la trampa. Ellos queriendo conocer más de lo que les era permitido, decidieron deliberadamente pecar y ellos creyeron la mentira de Satanás y desde luego pues pagaron las consecuencias, sabiendo que dentro de las muchas consecuencias negativas que les acarrió la desobediencia fue definitivamente la muerte. Así es de que el día de hoy hay que tener cuidado porque Satanás sigue promoviendo esa falsa idea de que ya no debemos de estar sujetos a ninguna ley, porque eso ya pasó y quedó en el Antiguo Testamento y que ahora solamente debemos guiarnos por la gracia y hacer lo que podamos o simplemente pues no sujetarnos a ningún mandamiento porque estar sujetos a la ley implica estar restringidos, eh, estar bajo cierta esclavitud que va a quitarnos la felicidad y la verdadera supuesta libertad que tenemos en Dios. El problema es que esa mentira que creyeron nuestros padres en el huerto del Edén sigue siendo creída el día de hoy por muchos creyentes. Por desgracia, el creyente de hoy no busca conocer y practicar la verdad bíblica, sino busca toda clase de mentiras que le resulten agradable al oído. Y aquí cito 2 Timoteo 4 del 3 al 4, donde Pablo pues dice en esta versión, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír y rechazarán la verdad e irán tras los mitos, tras las mentiras. Y por desgracia esto ocurre en un amplio sector del cristianismo el día de hoy, que se van detrás de toda clase de ofertas en donde los predicadores, los pastores y los maestros ofrecen bendiciones, ofrecen un evangelio adulterado, donde facilitan a las personas el sentirse que están obedeciendo a Dios sin ninguna regla, sin ningún mandamiento, en donde solamente van detrás de las promesas de prosperidad, de bendición, de milagros, pero realmente no se predica un evangelio de obediencia. Y de ahí que ya Pablo pues anticipara de que estamos ya en estos tiempos donde la gente no querrá conocer la sana doctrina, sino que se irán detrás de los maestros que los engañan y que les dicen lo que ellos quieren oír, rechazando así la verdad por la mentira. Así es de que hay que tener cuidado con esta clase de enseñanzas que por desgracia han inundado las congregaciones en este tiempo. Ahora quiero pasar aquí a dar una definición rápida de lo que es el pecado para que tengamos una idea clara de cómo esto se entrelaza con lo que es la ley de Dios, la Torá. Bueno, empiezo explicando que el pecado se define como lo que dice Juan, primera de Juan 3:4, es infracción de la ley de Dios. Y esto significa errar el blanco. Errar al blanco es la definición más básica de lo que es el pecado. Y ahí pongo como ilustración, pues cuando se tira una flecha al arco y definitivamente no se da en el centro. Eso es el significado básico de lo que en la Biblia representa la palabra pecado. Es infracción de la ley de Dios. De manera que cuando ese arquero no da en el centro de su objetivo, pudiéramos decir, eso representa el pecado, porque los griegos antiguos vieron una analogía natural entre un arquero que no daba en el blanco y una persona que se desviaba del camino correcto. Jeremías dice que debemos de volver a la senda antigua y esto representa el camino de la obediencia, ya que la Torá o la ley de Dios significa precisamente lo contrario, esto es dar en el blanco de la voluntad de Dios para nuestra vida. Desde el primer arquero que lanzó la primera saeta y falló, en este caso nuestros padres en el huerto del Edén, todos los demás que les hemos seguido no hemos tenido una mejor puntería.
Desde Génesis capítulo 3, verso 6, el pecado ha sido el problema fundamental y constante y más real que ha afectado a toda persona y a todo el género humano hasta el día de hoy. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia afirma que la humanidad lidia con el gran problema y ese problema es el pecado. De tal manera que de lo que debiéramos de huir no es de la ley, sino de violar la ley. En este caso es el pecado. Y justamente, por desgracia, es lo que la humanidad el día de hoy sigue haciendo. Así es de que la pregunta que viene aquí es, ¿vino Yeshua a salvarnos de la ley? Como algunos quizás proponen y predican el día de hoy. Bueno, la respuesta es que Yeshua vino a la tierra no para eliminar la ley, la Torá de Dios, que es la eterna voluntad del Creador, sino para transformar nuestra naturaleza humana malvada y afectada por el pecado. Él no vino a salvarnos de la ley, pero sí del pecado, de infringir la ley. Él no vino a eliminar la ley, pero sí la enemistad. Y ahí pongo entre paréntesis incluso el odio que la humanidad tiene hacia la ley divina. Hay que entender que las personas no creyentes no viven pensando cómo obedecer los mandamientos de Dios, sino viven a su manera, sino más bien encontrando muchas maneras de violar la ley de Dios para su propio prejuicio. Sin embargo, esto también pasa dentro de sectores de creyentes que se han revelado a obedecer la ley bajo estas mentiras que se predican. Ahora, Yeshua dijo que no vino a cambiar la ley y eso está muy, pero muy claro en Mateo 5 del 17 al 18, donde Yeshua dice, no piensen, fíjense bien cómo empieza esto, aunque algunos creo que pareciera que solo se quedan en esa primera fase, no piensen, pero Yeshua dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Yo creo que este pasaje tiene un cumplimiento profético en nuestro tiempo, donde el día de hoy el mismo cristianismo parece que están predicando lo contrario, lo que Yeshua ordenó, y precisamente hoy este pasaje es muy importante donde Yeshua nos recuerda, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a quitarlos, sino a darles cumplimiento. Y su promesa final es que no pasará el cielo y la tierra, y eso no ha pasado aún, hasta que la última letra, la última coma, el último punto de la ley se haya cumplido. Así es de que esto tengámoslo muy en cuenta porque es quizás el pasaje más claro y contundente donde el propio Yeshua rechaza esta idea de que la ley ya fue abolida. Ahora debemos de entender que Yeshua no solo aprobó la ley y vivió cumpliéndola durante todo su ministerio, sino que Yeshua mismo pagó por la pena de la violación de la ley, que esto significa el pecado de la humanidad. Y el hecho mismo de que Yeshua tuviera que venir a pagar la pena en la cruz por el quebrantamiento de la ley divina, prueba que la ley es inmutable y que no cambia. Y aquí cito Hebreos 5:9 que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí subrayo al final, porque aquí otra vez la salvación está disponible, desde luego, por el sacrificio de Yeshua. No hay más que cumplir ni que agregarle, pero también una vez que somos salvos, Yeshua espera que le obedezcamos. Y ahí entendemos muy claramente, ¿verdad? Que Él es el autor de la salvación debido a su sacrificio y su sangre derramada, pero esta salvación está disponible para los que le obedecen. Así es de que tengámoslo muy en cuenta. Otra de las preguntas que se hace comúnmente respecto a este tema de la ley es si Yeshua cumplió la ley por nosotros. Algunas personas enseñan que no necesitamos ya guardar la ley o la Torá,
porque Yeshua ya la vino a cumplir por nosotros y ya nosotros no tenemos que hacerlo. Pero esto obviamente es solo malentender fundamentalmente sus palabras. Y la palabra de cumplir en Mateo 5:17 que ya citábamos significa hacer lleno, llenar hasta arriba, o sea, hasta lograr la plenitud, el cumplimiento total. La misma palabra cumplir en este pasaje de Mateo 5:17 se aplica en el ejemplo de la red que estaba llena de peces en Mateo 13:48. De la misma forma que un pescador llena su red con peces hasta que está completa hasta arriba, Yeshua vino a llenar completamente la ley de Dios. Es cierto, él la cumplió de manera perfecta, pero también no significa que con eso ya nosotros estamos exentos a cumplirla. Al contrario, vino a darnos ejemplo, como lo dijo al propio Juan cuando lo iba a bautizar y él no quería hacerlo, y dijo, hazlo, porque yo vine a este mundo para dar cumplimiento y para dar ejemplo a seguir. Así es de que en vez de decir Yeshua vino a cumplir la ley, yo ya no debo de hacerlo, al contrario, deberíamos de hacerlo. Si Yeshua vino a cumplir los mandamientos del Padre, con más razón nosotros debemos seguir sus pisadas. Ahora la pregunta que venimos desde temas anteriores aclarando para que no se malinterprete, porque aquí viene la pregunta, ¿la ley puede salvarnos? Bueno, la ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo por medio de ella. Esto ya lo dejamos muy en claro, porque esta creencia es en sí misma una herejía, puesto que cambia lo que Dios tenía como propósito al darnos sus mandamientos. Ya dijimos que nunca vamos a poder lograr justificarnos ante Dios por el cumplir los mandamientos, porque no hay forma en que lo podamos hacer de manera perfecta. Y eso queda claro, que la salvación es por la gracia, por la redención ganada por el sacrificio de Yeshua en la cruz. No es la ley en sí misma la que salva o condena al hombre, sino lo que ella dice que condena al hombre es el pecado. De manera entonces que la ley en sí misma tiene una función y su función nunca fue para darnos el medio de salvación, sino para que entendiéramos cuál era la necesidad nuestra, ¿verdad? Que habría que corregir y esa necesidad fue pues librarnos del pecado, no de la ley, sino del pecado, que es infracción de la ley. Ahora, Dios nos dio la ley para enseñarnos cómo vivir. Eso ya lo vimos en el tema pasado. En la ley encontramos toda una serie de regulaciones, de ordenanzas, de instrucciones para la vida y todo esto para darnos una identidad y un comportamiento diferente a aquellos que no le conocen. Sabemos que la ley pues es esa herencia, es esa constitución que el Señor nos dejó para vivir conforme a su voluntad como hijos de su reino. Y una vez que ya seamos salvos y le hayamos conocido, pues debemos de caminar de acuerdo a su voluntad para dar a conocer al mundo que somos diferentes y que estamos sujetos a la autoridad del Padre, cuya autoridad se basa en mandamientos y hacer su voluntad, que eso es lo que agrada finalmente al Padre y nos distingue como verdaderos hijos de Él, hijos obedientes. Ahora la pregunta, ¿el pueblo hebreo recibió la ley antes o después de ser libres? Tenemos la respuesta de esto durante el éxodo del pueblo hebreo en Egipto. Allí el pueblo fue esclavo durante más de 400 años y desde luego que no era libre, estaba bajo condenación, es decir, en pecado, no eran salvos. Esa esclavitud en Egipto representa los años pues en que vivieron bajo el control del pecado. Sabemos que Faraón es un tipo, un símbolo de Satanás que esclavizó al pueblo. Y la pregunta es, ¿cuándo les dio Dios sus leyes y mandamientos? ¿No fue ahí en Egipto, que simboliza nuestra vida de esclavitud en el pecado, nuestro antiguo estilo de vida? Fue hasta que Dios los hizo cruzar el Mar Rojo, que es el símbolo del bautizo, y una vez que ellos fueron libres y llegaron al pie del monte Sinaí,
Fue ahí donde ellos ya como pueblo libre, pueblo salvo por la gracia de Dios, ahí fue donde pactó con ellos, dándoles sus mandamientos, su Torá, para que vivieran mediante el cumplimiento de sus mandamientos. Así es de que la Torá como tal, la ley de Dios, les fue dada después de que ellos salieron de la esclavitud, que es el símbolo de la salvación, y desde luego que también aplica con nosotros de la misma manera. La ley debemos de obedecerla una vez que ya fuimos salvos por la gracia y por el solo mérito del sacrificio de Yeshua. Ahora la pregunta es, ¿debemos de guardar los 10 mandamientos? Bueno, si le preguntamos a un creyente salvo si debe guardar los 10 mandamientos, si su respuesta es que sí, entonces debería aceptarlos todos. Pero solo como un ejemplo de los 10 mandamientos, resulta que el cuarto mandamiento que nos ordena guardar el Shabbat como el día de descanso, en una gran cantidad de creyentes el día de hoy no se acepta este mandamiento, porque se considera que el guardar el Shabbat fue solo para los judíos. Ahora la pregunta es, ¿qué capítulo y qué versículo de la Biblia sustenta que ese mandamiento de guardar el Shabbat como día de reposo ha quedado derogado? Así es de que no vas a encontrar eso por ninguna parte. La mayoría de los creyentes hoy guardan el domingo como un día sustituto, cuando la Biblia enseña el día de guardar es el séptimo día, el Shabbat, el sábado en nuestra semana en Occidente. Ahora, si el creyente dice que ya está libre de guardar la ley, entonces la pregunta es, ¿se deberían desechar los 10 mandamientos y permitir todo lo que ellos prohíben? Y creo que ahí estaríamos en un gran problema, porque si dijéramos que la ley ya fue abolida, tendríamos que aceptar entonces que ya los 10 mandamientos no están vigentes. Y si viviéramos incluso sin esos 10 mandamientos, la sociedad sería un completo caos. Así es de que creo que queda claro aquí que los 10 mandamientos siguen vigentes y como los 10 mandamientos son parte de la Torá, hay muchos otros preceptos que nos conviene guardar para vivir en obediencia. Ahora, Yeshua resume la ley desde luego en 2 mandamientos, porque algunas personas dicen, ya no son 10, y Yeshua lo resumió en 2, y eso tiene gran razón. Mateo 22 del 36 al 40 dice la escritura de aquel personaje que se acercó y le dijo, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y es cierto, si tú quieres verlos como 10 mandamientos o solo como 2, que al final es un resumen, porque, bueno, pues los primeros 4 mandamientos se refieren en cómo obedecer y mantener la relación vertical hacia Dios, haciendo lo que Él le agrada. Y del quinto mandamiento en delante, pues sabemos que son las leyes que regulan la convivencia entre las personas, el amor al prójimo. Pero vean cómo Yeshua al final dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y si esos 2 mandamientos los guardáramos correctamente, no deberíamos de tener problemas para guardar los 10 mandamientos, porque al final implica una manifestación de obediencia. Ahora la pregunta, ¿será que cumplir sus mandamientos es muy difícil? Porque esta es una de las cosas que sobre todo los nuevos creyentes argumentan. Hace poco estuvimos con una persona que estamos apenas recién compartiéndoles la palabra y ella preguntaba, como suele hacerse en muchas ocasiones, y ahí en su congregación, ¿qué es lo que ustedes prohíben? Y mucha gente espera que nosotros saquemos una gran lista de prohibiciones religiosas, de legalismos, y nosotros le dijimos, mira, nosotros no prohibimos nada, pero sí la escritura conviene que la conozcas para que te des cuenta qué mandamientos de parte de Dios te conviene obedecer. Pero mucha gente está así acostumbrada, como que la religión forzosamente te va a obligar a guardar ciertas reglas.
Sin embargo, sabemos que la Escritura misma habla de los mandamientos que nos conviene cumplir, pero aquí quiero citar este pasaje que dice, este mandamiento que hoy les doy no es demasiado difícil para ustedes, ni está fuera de su alcance. No está en el cielo para que se diga, ¿quién puede subir al cielo por nosotros para que nos lo traiga y nos lo dé a conocer y los pongamos en práctica? Tampoco está del otro lado del mar para que se diga, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y nos los dé a conocer y los pongamos en práctica? Al contrario, el mandamiento está muy cerca de ustedes, está en sus labios y en su pensamiento para que puedan cumplirlo. Miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 30 del 11 al 16. Y vean cómo en este pasaje, que es precisamente parte del pacto que el Señor hizo en el monte Sinaí con su pueblo, al darles sus mandamientos con la opción de que si los cumplen serían bendecidos, también les aclaró que estos mandamientos no son difíciles de cumplir y no están tan lejos. Así es de que de aquí, de este pasaje, es donde parte aquella frase de Yeshua en Mateo donde dice que su yugo no es difícil de llevar, sino que su carga es ligera. De manera entonces que si tú ves los mandamientos de Dios como una gran carga es porque no has entendido que a través de la obediencia es que llegamos a obtener la bendición del Padre. Y hoy en día mucha gente anda detrás de la bendición, pero no quieren cumplir mandamientos, no quieren obedecer y debo decir que esa es una gran mentira. La obediencia te lleva a obtener la bendición cuando te sujetas a los mandamientos del Padre, pero si no estás dispuesto a obedecer, no vas a obtener una bendición, porque la bendición no la compras, la bendición no te la da el pastor, no te la da un decreto, la bendición solo se logra a través de la obediencia y esto lo vemos claramente en este pasaje. Ahora quiero rápidamente compartir cuáles son algunos de los beneficios de guardar su ley. Y sigo leyendo la escritura. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y ahí tenemos Deuteronomio 4:40, que nos deja claramente expresado. De alguna manera se puede decir que ese llamado elixir de la vida que la mayoría de las personas busca cómo prolongar sus días y vivir más tiempo. Bueno, aquí tienes la solución de parte de Dios. Guarda sus estatutos y mandamientos para que tu vida se prolongue, seas bendecido tú y tus generaciones. Y aquí la pregunta es, ¿y quién de nosotros no quiere que nos vaya bien y también a nuestros hijos y que nuestros días de vida sean prolongados? Bueno, creo que todos queremos esto y la clave no está en otra parte, sino en obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿por qué guardar su ley es tan bueno? Bueno, la ley de Dios es perfecta y aquí quiero incluso utilizar algunos colores distintos. En color verde estoy señalando los beneficios de guardar la ley y en color naranja es cuáles son algunas de las descripciones de las cualidades con las cuales se enmarca la ley en la propia Biblia. Y el Salmo 19 del 7 al 11 nos da una clara descripción de por qué nos conviene guardar su ley, por lo cual es bueno. Fíjense cómo empieza este pasaje. La ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos,
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y repito, en guardarlos hay grande galardón. Y esto lo sabía el salmista. De manera que esto contrapone las ideas modernas de que guardar los mandamientos, ay, no, es una carga, es una esclavitud, eso no es para mí, eso no es bueno. Bueno, mira lo que dice la Biblia, el guardar sus mandamientos, ahí está la clave de la bendición de parte de Dios a tu vida. Ahora, ¿y qué de la gracia? Volviendo a retomar este tema, la humanidad en su estado carnal e inmoral no puede hacer decisiones basadas en el amor de Dios, porque los pensamientos del hombre son vanidad y egoísmo. Solo cuando usted se da cuenta de su inutilidad sin Dios, solamente entonces y solo entonces puede entrar en la gracia. Solo cuando usted interioriza en su estado de incapacidad total de poder guardar los mandamientos por su propio esfuerzo y depende totalmente de Dios y se arrepiente, volviéndose a Él, entonces es ahí donde la gracia empieza a operar en su vida. Pero nunca cuando usted se acerca solo buscando la bendición y nunca con una actitud de obediencia, de arrepentimiento, de reconocer que ha fallado y sobre todo pidiendo el favor y la misericordia de Dios. De manera entonces que no nos engañemos, la gracia empieza a operar cuando el corazón del hombre reconoce la soberanía de un Dios amoroso y nunca sobre aquellos arrogantes que solo buscan el favor de Dios sin ningún propósito de obediencia. Ahora, todo esto nos lleva pues a entender la mala interpretación que se ha hecho del tema de la gracia. La gente no acepta su incapacidad total de obedecer las leyes de Dios por su esfuerzo propio, ni quieren tampoco rendirse a Él totalmente para vencer el pecado, que es el problema de la humanidad. Pero en vez de eso, la gracia verdadera es cambiada hoy en día, adulterada, diría yo, por una gracia barata, y ahí lo pongo en color rojo como de señal de peligro, porque muchas veces en la propia congregación, con tal de jalar a mucha gente, hemos adulterado esta doctrina de la gracia verdadera, que incluye, es cierto, recibir el perdón de pecados por la fe, pero tampoco descarta llevar una vida de obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Ahora es cambiado todo esto por una gracia barata, donde a veces con una simple invitación a hacer una oración rápida para recibir a Yeshua, lo cual está bien, pero a veces le hacemos creer a la gente, ya oraste, ya recibiste a Cristo en tu corazón, ya estás listo, ya eres un creyente y ya no hay nada más que hacer. Ese es el problema. O a veces en muchas congregaciones todo se limita a una experiencia emocional y después el regreso a la vieja vida de pecado y egoísmo otra vez. De tal manera que cuántas personas dicen yo he aceptado a Cristo 100 veces porque vuelvo a caer en el pecado y regreso a la iglesia, levanto mi mano y lo vuelvo a aceptar y vuelvo a sentir algo bonito, pero eso no pasa de ahí. Nunca llegan a una verdadera conversión de corazón donde su vida sea cambiada. Y de ahí que al final pongo esta frase, la gracia verdadera no es solo aceptar a Dios en su vida, sino tener una nueva vida de obediencia a Él. Y eso es quizás lo que está faltando en nuestro tiempo. Esta mala interpretación de la gracia a veces se convierte en un pretexto para vivir sin ley. Y es aquí donde yo pregunto, ¿será acaso que una de las principales causas del por qué el Evangelio sin ley, que se predica por todos lados en la iglesia, ya no sea tan efectivo para cambiar radicalmente las vidas de las personas, que aunque se dicen creyentes no dejan de vivir en pecado? Y vean, esta pregunta a mí me ha llevado a pensar el por qué será que hoy se predica por todos lados el Evangelio. Mucha gente se dice ser creyente y la verdad es que no somos la luz del mundo. La gente da un mal testimonio y esa
frase muy conocida de las personas que dicen, y eso que es cristiano, el mal testimonio que damos a veces por todos lados no es sino el reflejo de que realmente no hemos pasado por un proceso de conversión porque nos hemos adecuado a un evangelio que ya no nos exige la obediencia. Vivimos un evangelio sin ley, donde solo se predican bendiciones y beneficios. Y eso desde luego hace que dentro de las iglesias haya muchas personas que se dicen creyentes, pero que no han sido transformados, porque ese poder del evangelio que antes se tenía parece que se ha decaído porque no es el evangelio auténtico, el evangelio de la obediencia, sino un evangelio sin ley. Estamos llegando casi al final y quiero compartir esto de que la gracia no anula la ley. La gracia que Dios da al pecador no erradica la ley que Dios da contra el pecado. La perfecta ley de Dios será el estándar para toda la creación para siempre. Y aquí cito Romanos 3:31 que dice, luego por la fe invalidamos la ley, y Pablo mismo contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así es que vean cómo ahí la fe no va en contra de la ley. Significa que si tú dices, ahora yo vivo por fe y solo por gracia, ya la ley no existe para mí, te equivocas, porque Pablo dice, en ninguna manera, sino que la fe viene a confirmar la ley que se ha dado para que la cumplamos. Ahora, la ley solo te indica el camino. La humanidad ha tomado siempre decisiones equivocadas desde un inicio que la han llevado a consecuencias graves. La ley solo puede mostrarnos el bien y el mal, pero no lo puede hacer a uno escoger el bien ni te obliga. Eso es cierto. Y aquí pongo el ejemplo. Es como un alcohólico que sabe que es malo emborracharse, pero él al final no puede dejar de embriagarse. Esto es, la mayoría de las personas hoy en día saben lo que es bueno y lo que es malo, pero eligen hacer lo malo porque es más fácil, porque es más cómodo y porque en el fondo su naturaleza pecaminosa tampoco les va a permitir poder cumplir con los mandamientos del Padre, a no ser que se arrepientan y se conviertan de corazón para que el Señor les ayude con su gracia a poder cumplir su voluntad. De manera pues que termino con esto diciendo que la gracia ayuda a cumplir su ley. Es ahí donde vemos cómo las dos van juntas y no se anulan mutuamente. Sin la ley de Dios no tendríamos que dar cuentas por el pecado. Si no hubiera una ley que dijera qué es bueno y qué es malo, simplemente el pecado como tal no existiría. Pero, y si no hay pecado, pues no habría tampoco necesidad de gracia. Sin embargo, Dios sabe que no podemos obedecer la ley sin su ayuda y sin su gracia, y es por eso que con su misericordia Dios da el poder al pecador arrepentido para hacer eso que él por sí mismo no puede hacer. Así de que queda claro que si tú intentas obedecer a Dios por tu propio esfuerzo vas a fracasar, pero eso tampoco significa que si en verdad estás dispuesto a obedecer y a someterte a su voluntad, Él te dará su gracia para que puedas cumplir con sus mandamientos. Y hasta aquí voy a dejar este tema para no hacerlo demasiado largo. Agradezco su atención y al mismo tiempo les anuncio cuál será el siguiente tema de esta serie sobre el tema de la ley mal interpretado en las escrituras, y le hemos llamado al siguiente tema que estaré presentando en base a esta pregunta: ¿la ley fue abolida con la muerte de Yeshua? Y aunque ya hemos contestado parte de esta pregunta, lo veremos con más claridad en el siguiente video de esta serie. Por ahora te doy las gracias por tu atención. Soy el pastor Juan González de la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez. Bendiciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.